que en los años 60 tenía una institución política, digamos, que yo la definía entonces como la más avanzada del mundo hispánico. Pues en el mundo hispánico teníamos dictadura en Portugal, dictadura en España, en toda la península ibérica, dictadura en Brasil desde 1964, dictadura en Argentina, dictadura en Perú, dictadura en Bolivia, dictadura en Paraguay. Por todas partes había dictaduras. Sin embargo, el caso de Chile era singular. Tenían muchos problemas, como es obvio, como cualquier sociedad los tiene, pero era capaz de tener un sistema pluralista y un país que servía de refugio de los exiliados políticos del conjunto de América Latina. Una persona que era presidente del Senado, con el cual yo había trabajado amistad en el año 68, es elegido presidente de Chile. Yo participé en su campaña electoral en los últimos 3 meses, en las últimas semanas más exactamente, y mi contribución como cientista político fue estimada por el candidato ya elegido presidente suficientemente importante como para invitarme a continuar trabajando con él ya desde el gobierno. Nixon es elegido presidente, los republicanos, en Estados Unidos en el mes de noviembre del año 68. Esa elección dentro de la potencia hegemónica del mundo en América Latina, también en Europa Occidental, va a marcar el futuro del gobierno de Salvador Allende, porque es elegido el 4 de septiembre de 1970 y una semana después el dueño del principal empresa periodística del país, el Mercurio, está en la Casa Blanca pidiéndole a Nixon y a su asesor Kissinger que preparen un golpe militar en Chile para impedir que se instaure el presidente elegido. Es decir, interrumpir el proceso electoral con todas las consecuencias de un golpe militar. Y efectivamente, el presidente de Estados Unidos dijo que convocó al jefe de la CIA y le dijo que todo el dinero que necesitara, pero que había que impedir que el resultado electoral en Chile siguiera su curso regular. Y el golpe fracasó, estoy hablando del año octubre del año 70, porque el jefe del ejército en ese momento en Chile, era el general Schneider, era coherente con la tradición institucional dominante en la historia de Chile, y según la cual el papel del ejército es respaldar a las instituciones democráticas. Eran, por consiguiente, el Parlamento chileno y los ciudadanos, a través de los procesos electorales abiertos y plurales, los que debían decidir el futuro. Cuando los golpistas intentan secuestrar al jefe del ejército que está sosteniendo en su puesto de mando esa doctrina, interceptan su coche en la calle, lo encañonan, y cuando él se ve con la pistola a 10 centímetros de su cabeza, se desabotona la guerrera y saca su pistola. Es decir, un militar que lucha, no se rinde. Le dispararon a bocajarro y pocas horas después murió, pero con él fracasó el golpe militar. 3 años después, la secuencia intervencionista en un terreno mediático, en el terreno financiero, político, económico y subversivo del gobierno norteamericano, aliado con los sectores más conservadores chilenos, lograron que triunfara el golpe que fracasó 3 años antes, en los 70. Y el proceso de desarrollo de los derechos sociales y económicos en base al fortalecimiento de los derechos políticos quedó abruptamente interrumpido por la dictadura más cruel que ha conocido ese país y la represión sistemática, en la que colaboran no solamente los aparatos represivos del Estado dictatorial, pues, clásicos, policía, ejército, jueces y fiscales, sino también los sectores económicos. Y es precisamente un jurista italiano que después presidiría el primer tribunal que juzgó los crímenes en la Yugoslavia en los años 90 del siglo XX,
el que las Naciones Unidas nombraron como primer relator para investigar los crímenes contra la humanidad que se estaban cometiendo en Chile. Y lo interesante de ese informe, que es el primer informe de Naciones Unidas sobre desaparecidos, está hecho precisamente en base a lo que estaba pasando en Chile. Y ese informe es muy interesante leerlo, porque ahí muestra el investigador, que es un jurista, que esos crímenes tienen una componente social y económica lo que los hace posible, y que las empresas están colaborando en sostener el sistema político que está cometiendo los crímenes y la impunidad. Cuando el año 68 Pinochet llega a Londres, investido ya de su cargo de senador vitalicio que él mismo se había autoasignado en la Constitución que impuso en Chile en 1980, nosotros, yo concretamente, hacía 2 años que estaba impulsando a través de una fundación española que se llama la Fundación Presidente Allende, la Acción Popular para investigar esos crímenes. ¿Por qué en España? Porque en Chile los tribunales estaban cerrados sistemáticamente a todas las peticiones de habeas corpus o de denuncia de torturas o de asesinato o de desapariciones. De modo que yo logré en la España de 1996, que cuando yo firmé la primera querella en la Audiencia Nacional de España de aquella época, aplicando las normas legales existentes en ese momento y en particular la ley orgánica del Poder Judicial vigente desde el año 1985, encontré la posibilidad de que se declararan su competencia bajo los principios de la jurisdicción universal para investigar los crímenes que se habían cometido en Chile a partir de 1973 del golpe de la insurrección militar y que estaban impunes. Y así fue pues como empezó en el 96 el caso Pinochet. Yo me aproveché, digamos, desde el punto de vista del trabajo de abogado, de todo el trabajo acumulado en los tribunales de Estados Unidos por abogados norteamericanos que son los primeros que investigan la red del criminal de Pinochet, que es en relación con el caso de Orlando Letelier, que fue asesinado en Washington por los servicios secretos de la dictadura chilena, ¿no? Conseguí a través de los instrumentos de cooperación jurídica internacional del Ministerio de Justicia, del Juzgado Español, Ministerio de Justicia Español, Ministerio de Justicia de Estados Unidos, que fueran trasladados a la investigación española. Y los fiscales que investigaron los crímenes en Washington vinieron a testificar. Y fue que cuando Pinochet fue detenido en Londres, toda la masa probatoria, judicialmente controlada en Estados Unidos, está ya en España. Y ahí muy importante el factor político de la sorpresa. Es la medida posible que no anticipe cuál va a ser tu movimiento, porque si lo anticipa te va a salir al paso. Cuando yo logré la detención de Pinochet, fui yo quien firmó la petición de detención. Durante varios días él estaba en Londres, yo sabía que estaba en Londres. Y yo no hablaba por teléfono. Hubo un debate, ¿no?, en la sociedad británica, a favor y en contra. Lo que estoy diciendo que están en todas partes presentes, ¿no? Entonces la señora Thatcher, baronesa, era miembro de la Cámara de los Lores y fue a defender en los Lores que debía ser liberado Pinochet, ¿no? Trabajó muchísimo en ese sentido. Y además reprochó a la Cámara de los Lores que hubiera sido detenido. Entonces se levantó otro lord y le dijo: baronesa, ¿quiere usted decir que las autoridades del Reino Unido debieran haber desobedecido, inaplicado el tratado, las obligaciones que le incumben en virtud del tratado tal de extradición, de aplicar la orden judicial, etc.? Le invocó el derecho a la señora Thatcher. ¿Qué dijo la señora Thatcher? Por supuesto que las leyes se aplican, solamente que el comisario que tiene que llegar a detenerlo llega 2 horas después de que ha partido.
desde hace muchos años tengo abiertos unos procedimientos ante tribunales internacionales que combaten la impunidad en su dimensión, digamos, de derecho económico y cultural, que son desconocidos y perseguidos en un contexto de crímenes contra la humanidad. Los crímenes contra la humanidad, ¿saben?, se cometen con personas que detienen, torturan, asesinan, desaparecen. Muy bien. Pero si esos crímenes se producen, no solamente es porque a ese nivel y esa magnitud, es porque el aparato del Estado y sus instrumentos lo posibilitan y lo llevan adelante, sino porque se crea un ambiente psicológico, cultural, que los silencia o inclusive que los estimula. Y ahí el papel de los medios de comunicación es decisivo. Y creo que la primera vez que se juzgó a un medio de comunicación por su papel en una actividad genocida es la famosa emisora de radio en Ruanda, ¿verdad? Pues yo viví, en el caso de Chile, la experiencia, en el contexto de los crímenes cometidos en Chile, en relación con empresas periodísticas. Lo primero que hicieron los golpistas, antes de atacar al Palacio Presidencial, fue ocupar la sede del principal periódico de oposición. Antes de bombardear el Palacio Presidencial, bombardearon las emisoras de radio y de televisión que estaban en contra del movimiento que se veía venir, insurreccional, en lo que llamaban Operación Silencio. El nombre se llamaba Código Operación Silencio. Es decir, silenciar todo aquello que en la sociedad podía oponerse a través de los medios de comunicación a lo que buscaban los golpistas y después a los crímenes. Y esa Operación Silencio se ha mantenido desde entonces y el principal periódico continúa ocupado militarmente en Chile. Simbólicamente las botas militares que se lo tomaron antes de atacar la moneda siguen allí dentro. Y los tribunales chilenos cerrados a investigar lo que yo llamo el otro lado de la moneda. En un lado, los detenidos desaparecidos como personas físicas, y en el otro lado, el principal medio de comunicación detenido desaparecido y ocupado militarmente, que es el caso del Clarín, ¿no? Y bien, como no había un tribunal interno cuando esto casi empezó, que es el año 97, pues tuve que buscar dónde había un tribunal internacional fuera del país, y encontré una norma y la puse en aplicación. Y en términos digamos, que desafiaban la lógica política y económica. Y es llevar la denuncia de esta violación de un tratado internacional al Sancta Sanctorum del capitalismo internacional. En el Banco Mundial, con sede en Washington, capital de Estados Unidos. Y gané el caso en el año 2008 y condenaron al Estado de Chile por violación del tratado. Bueno, entonces estamos en la fase de la cuantificación de los daños y evidentemente si se resistieron como gato panza arriba para que el Tribunal Internacional no condenara la violación del tratado, pues con mayor motivo se resisten ahora a tener que indemnizar en ejecución de la condena. Pero en fin, es un ejemplo concreto de cómo, vuelvo al comienzo, los derechos humanos no solamente son los primeros en jerarquía, vida, libertad, dignidad de las personas, sino también los sociales y económicos y culturales que permiten que esos primeros puedan tener espacio vital, ¿no? Si a un país le someten a una operación silencio que se prolonga más allá de la dictadura, es por una razón, que está vinculada precisamente al mantenimiento de la impunidad.